Empezamos, vale. Bueno, pues venga, iniciamos la tarde hablando de sostenibilidad, que es un tema candente en nuestro sector. ¿Cómo hacer sostenible el sistema sanitario y cuáles son las claves para ello? Entonces, empezamos con esta mesa sobre sostenibilidad. Modera Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, y le acompañan en la mesa Humberto Arnés, director general de Farmaindustria, Teresa Chavarría, directora general de Investigación, Docencia y Documentación de la Comunidad de Madrid, Ángel Luis Rodríguez, secretario general de Asociación Española de Medicamentos Genéricos, AESEG, Isabel Pineros, vocal asesor de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y Roberto Saldaña, gerente de la Confederación de Asociaciones de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa de España, ACU. Cuando quiera tiene la palabra el moderador. Muy bien, pues muy buenas tardes. Les prometemos, o vamos a prometerles, seguro que vamos a acabar antes de las 5 menos cuarto, porque dos de las personas que estamos aquí tenemos un tren que tenemos que salir seguro, con lo cual van a tener ustedes la suerte a estas horas, que son unas horas después de la comida un tanto complicadas, de que intentemos en esta mesa ser concisos en todas nuestras apreciaciones. Bueno, como muy bien nos han dicho, nos acompañan en esta mesa, en primer lugar, Ángel Luis Rodríguez, que es el secretario general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos, de ASEC, y toda su trayectoria profesional ha estado en el mundo alrededor del mundo de la industria farmacéutica. A la derecha de Ángel Luis se encuentra Isabel Pineros. Isabel Pineros es la vocal asesora de la Dirección General de Cartera Básica del Servicio Nacional de Salud de Farmacia del Ministerio de Sanidad, y a su derecha se encuentra Roberto Saldaña, que es el director general de la Confederación de Asociaciones de Enfermos Crohn y Colitis Ulcerosa de España. Es psicólogo de formación, con especial interés por todas las áreas de desarrollo social, de salud, de pacientes, de innovación y de enfermedades inflamatorias intestinales. A mi izquierda tenemos a la directora general, vamos a ver si te encuentro bien aquí, si no te lo cuento yo. Y si no me lo cuentas tú, a la directora de... me lo vas a tener que... Eso es, de investigación. Espera, que es que está en desorden. A Teresa Chavarría, que es directora general de Investigación, Docencia y Documentación de la Comunidad de Madrid, y hasta el año 2018 ha sido la subdirectora, ¿no?, de la Dirección General de Investigación Sanitaria de la Consejería de Sanidad. Y ese señor que está a su izquierda no es Humberto Arnés, porque no ha podido venir, el director general de Farmaindustria, sino que le sustituye un buen amigo de toda la farmacia, de toda la sanidad, como es Paco Fernández, que además es periodista y el director de comunicación de Farmaindustria. Bueno, pues sin más, el objetivo de esta mesa es abordar la sostenibilidad de la sanidad, ¿no?, de esto de lo que hablamos todos los días, pero de distintas maneras, ¿no? Y lo que sí que queremos ver aquí es un poco el punto de vista de la Administración sanitaria, de las patronales de la industria farmacéutica, del mundo de los pacientes, del mundo de la Administración, como bien les decía. Todos los que estamos aquí, yo creo que compartimos, sin ningún tipo de duda, de que es necesario apostar por la innovación en la atención de los pacientes, por un sistema sanitario que sea un sistema que sea eficaz y un sistema que sea eficiente, ¿no?, pero que sea eficiente en la utilización de todos los recursos que están disponibles, que son recursos que tenemos, pero que posiblemente algunas veces las tenemos que organizar mejor. Bueno, voy a hacerles 4 preguntas a las personas que nos acompañan. Les voy a pedir concreción, les voy a pedir que en 2 minutos sean capaces de poder dar su opinión para poder, como bien os decía, pues conseguir llegar a esas 5 menos cuarto, incluso con preguntas que nos puedan hacer ustedes. Bueno, pues en primer lugar, yo creo que una de las asignaturas que tenemos pendientes y que tiene pendiente el sistema sanitario
es un mayor impulso de la salud pública. Siempre hablamos de la parte del mundo asistencial, que es verdad, que es muy importante, que evidentemente está ahí, que tiene un peso importantísimo, pero la salud pública es una de esas asignaturas pendientes que también parece que en el próximo Consejo Interterritorial del próximo día 14 de octubre pues es uno de los temas que van a tratar en esa estrategia de la vigilancia de la salud pública en España. Sabemos que la prevención, sabemos que la educación sanitaria son claves pues, para mejorar todos los sistemas sanitarios. Hay una carga mundial de las enfermedades no transmisibles que sigue en permanente aumento y que son enfermedades pues, provocadas en muchísimas ocasiones por factores que son prevenibles, ¿no? Como los hábitos nocivos, el alcohol, el tabaco, bueno, la inactividad física, la mala alimentación. Bueno, pues la detención, el tratamiento y el empoderamiento del sanitario de los ciudadanos, no solo de los pacientes, sino de los ciudadanos, que yo creo que ellos nos dirán, pero entiendo que es la clave, son componentes que son fundamentales para responder a este desafío, ¿no? Y aquí pues todos tenemos un papel que creo que es muy importante y que tiene que ser, para que consigamos algo que de verdad sea un avance, tiene que ser la suma de todos, las administraciones, las asociaciones de pacientes, los profesionales sanitarios, la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, yo quiero, centrando ya esta pregunta, en preguntaros, os voy a hacer varias preguntas a la vez por el contexto, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo creéis que deberíamos impulsar esta mayor cultura en la prevención de la sociedad? Si pensáis si estamos haciendo lo suficiente, si pensáis que falta y en qué debemos avanzar. Y yo, como soy el presidente del Consejo General de los Farmacéuticos Españoles, pues también quiero haceros la pregunta en el mundo de la salud pública, de si creéis que se debe integrar más a la farmacia comunitaria pues en todas esas estrategias, ¿no?, nacionales y en los programas autonómicos de salud pública. Empezamos por la derecha, Ángel Luis. Perfecto, venga. Muy bien. Muchas gracias, Jesús. Buenas tardes a todos y antes de nada agradecer la amable invitación a participar en este debate en representación de AESEC, de la patronal de la industria farmacéutica de medicamentos genéricos, ¿no? Efectivamente, si hablamos de la sanidad a nivel nacional, yo creo que estamos todos de acuerdo de que tenemos un sistema sanitario magnífico en comparación con otros países, pero es verdad también que ya vamos acusando y que podemos tener incluso pues, ciertos problemas de sostenibilidad, de financiación quizás insuficiente para poder llegar a abarcar de una manera eficiente todas las áreas, ¿no? Esta es una previa. La segunda es, ¿cuál es la posición del paciente, lógicamente, en el sistema sanitario? Estamos todos de acuerdo, y en todos los foros que asistimos, que el paciente está en el centro. Y así debería estar. Nosotros, desde un punto de vista de lo que ya es salud pública, también hay otro axioma, y es que, efectivamente, no solamente ya es la prevención, no solamente es la educación, etcétera, también es parte, hoy es muy importante asegurar los tratamientos eficientes, sobre todo el acceso a los tratamientos, ¿no? Fijaros que estamos en una sociedad donde la esperanza de vida va aumentando, de manera que los últimos informes nos dicen que la esperanza, afortunadamente en España ya estamos hablando de 84 años. Y estamos en una sociedad en donde los tratamientos, sobre todo las enfermedades crónicas, va también teniendo un incremento. Y esto es una buena noticia, el que haya enfermedades crónicas. Antes no las había porque nos moríamos, ¿no? Pero evidentemente todas estas buenas noticias tienen que ir ya aparejadas de unos recursos. Yo, desde la industria farmacéutica de medicamentos genéricos, como preguntaba el moderador, ¿qué aportamos? Nosotros somos parte de la solución de esa sostenibilidad del sistema. El medicamento genérico, como saben todos ustedes, sale al mercado cuando la patente de una marca expira y a partir de ahí salen las versiones genéricas que simplemente aportan valor en cuanto a ahorro y contribución a la sostenibilidad del sistema, más de 1.000 millones de euros al año, pero sobre todo lo que aportamos es acceso. Es decir, hemos conseguido de que después de 20 años que estamos en el mercado, gracias a la participación del genérico, pues el paciente tiene un tratamiento mayor.
y después como sector industrial, porque también nos hemos presentado como un sector fuerte. Quiere decir esto que hemos venido para quedarnos a través de estrategias no solamente de corto plazo, sino de medio y de largo. Por tanto, y por terminar, nuestra contribución como sector de medicamentos genéricos es, evidentemente, para hacer un sistema más sostenible, para mejorar el acceso de los tratamientos de todo tipo de patologías, pero teniendo en cuenta que los tratamientos crónicos son muy importantes, y terminar solamente con un pensamiento, con una reflexión. Nuestra idea es que, evidentemente, todo ese ahorro que forma el medicamento genérico pueda actuar como vasos comunicantes para una mejor financiación de medicamentos innovadores, para una mejor dotación de recursos financieros para la sanidad, pero sobre todo con el objetivo de que, evidentemente, el gran beneficiario sea el paciente, que es donde todos los agentes del sector vamos trabajando. Isabel. Muchas gracias. La verdad es que yo estoy encantada de participar en nombre del Ministerio. Mi directora general no ha podido venir, pero lo lamenta muchísimo. Y la verdad es que yo trabajo actualmente en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Si bien yo trabajo fundamentalmente en la parte de prestación farmacéutica, el grueso de funcionarios del Ministerio se dedican a la Dirección General de Salud Pública, los que están en el edificio del Paseo del Prado. Y dentro de la Dirección General de Salud Pública existen varias subdirecciones que trabajan desde la sanidad ambiental, la sanidad desde el punto de vista epidemiológico, prevención y promoción, y la sanidad exterior. Entonces, lógicamente, yo creo que sí que ahora mismo el ciudadano está muy concienciado en que hay que apostar por la prevención y por la promoción, porque sin duda es una forma de ahorrar luego en recursos de prestación sanitaria, cuando el paciente ya está enfermo, cuando el paciente ya no tiene salud. Entonces, yo sí creo que se va avanzando en la concienciación del ciudadano en el sentido de la sanidad pública y de la salud. Entonces, bueno, creo que padecemos el mal de los países desarrollados, y es que tenemos acceso a muchos otros recursos y, bueno, tenemos que seguir avanzando. Muy bien, Roberto. Bueno, muchas gracias por dejarme participar. Yo quiero hablar, porque si algo me está quedando claro hoy, y que creo que además está siendo compartido por cada uno de los agentes, es que el modelo que tenemos ahora parece que necesita un cambio. Entonces, el ligar solamente la sostenibilidad del sistema al ahorro me parece inacertado, porque ya no hay que hablar solo de la eficiencia del sistema, sino también de las ineficiencias y de no solamente de acceso a nuevos recursos y explotación de los que ya tenemos, sino que además lo que tenemos que hacer es mirar dónde están esas ineficiencias para poder cambiar hacia aquello que la población necesita y hacia aquello que las tendencias también nos pueden apoyar a realizar esa cobertura de igual, de lo que sea, de las necesidades que tengamos cada uno en nuestro colectivo. A partir de aquí, yo creo que las tendencias son claras. La población sabe muy bien cuáles son sus necesidades, sabe muy bien cuáles son las tendencias que están ocurriendo, sabe muy bien por dónde hay que priorizar, y lo que hay que empezar es a escuchar más y a dialogar y a no solamente hablar de sostenibilidad y ahorro, sino también hablar de funciones, que creo que es un debate muy pendiente. Muy bien, Teresa. Pues también aprovecho para agradecer la participación, que se haya invitado a participar a la Consejería de Sanidad en este foro. Respondiendo a la pregunta, ¿qué podemos hacer o qué podemos hacer desde las diferentes agentes en cuanto a las políticas de promoción y de prevención de la salud? Yo creo que está claro que la prevención y la promoción de la salud es esencial y han demostrado que mejoran la vida no solamente de los pacientes, sino también de la ciudadanía, y ayudan a hacer de la sanidad algo más sostenible. Y yo creo que la clave está en lo que habéis comentado vosotros dos y que seguro que todos tenemos muy claro. La ciudadanía y el paciente en el centro de todas nuestras acciones. Y es legítimo que todas las instituciones, todas las organizaciones y todas las entidades que de alguna manera trabajamos por y para mejorar la salud de la ciudadanía, defendamos nuestros intereses y la misión para la que trabajamos. Pero claro, por encima de todo eso está el paciente. Y yo creo que un elemento fundamental que nos falta o sobre el que tenemos que trabajar, a pesar de que, como dice Isabel, vamos mejorando, es en una mejor coordinación entre administraciones locales, regionales, a nivel nacional,
a nivel europeo y entre los diferentes agentes, entre los colegios, entre las sociedades científicas. Lo que no podemos es pensar que la implementación de políticas de promoción y de prevención de la salud se pueden hacer de manera aislada, como una competencia que tengo yo exclusiva y que no tiene nadie más. Si de verdad queremos poner a la ciudadanía como objeto central de todas nuestras actividades, tenemos que pensar que además de nosotros hay un conjunto de profesionales y de entidades trabajando con el mismo fin y que tenemos que aunar esfuerzos, evitar duplicidades y coordinarnos para que todo eso acabe siendo, bueno, pues que el todo sea más que sus partes. Yo creo que ahí tenemos que trabajar todavía un poquito más, por lo menos es la visión que yo tengo desde la Administración regional. Los ayuntamientos tienen políticas que promueven la salud pública, las consejerías tenemos políticas de promoción de la salud pública, el Ministerio las tiene, los colegios profesionales también desarrolláis actividades, las organizaciones de pacientes, y lo que nos falta es, señores, hagamos cosas entre todos sin miedo a defender nuestros intereses, pero también teniendo en cuenta que entre todos podemos hacer mucho más, ¿no? Muchas gracias. Paco. Bueno, pues primero muchísimas gracias a la Plataforma de Organizaciones de Pacientes por la oportunidad de estar aquí, pedir disculpas porque quien debía representar a la asociación pues era nuestro director general, una cuestión de agenda de última hora lo ha impedido y bueno, estoy encantado de estar aquí sustituyéndole y disfrutar de este rato con ustedes representando pues a Farmaindustria en este caso, ¿no? Yo siguiendo un poco el hilo de lo que se planteaba y lo que oímos aquí, hay poco más que decir. Esta mañana también Rafael Bengoa, el exconsejero de Sanidad del País Vasco, venía un poco a hablar en este mismo sentido, ¿no? La ministra también en su intervención ha hablado de la salud ambiental, otro asunto que llevamos 40, 50 años hablando de cómo todo esto influye en la salud y por lo tanto debemos hablar de unas políticas de gobierno y de país más que unas políticas de sanidad, ¿no? Por lo tanto entiendo que, en fin, los expertos lo tienen claro y cuál es el camino, ¿no? En lo que nos corresponde a nosotros, yo diría que, como decía Bengoa esta mañana, si estamos evolucionando, porque es necesario, de una sanidad de agudos hacia una sanidad de crónicos, yo creo que lo que tenemos sobre la mesa, entre otras muchas necesidades que hemos ido oyendo aquí a lo largo de la mañana, pues está también el medicamento, que pasa a ocupar un puesto muy distinto en una sanidad de crónicos, y es la realidad. Aquí tenemos al presidente de los farmacéuticos y sabemos la cantidad de personas que hoy en día pues están o estamos haciendo una vida completamente normal con nuestra hipercolesterolemia, nuestra hipertensión, lo que sea, simplemente pues cada mañana tomándonos un medicamento y además a un precio muy asequible, ¿no? Yo lo que se me ocurre decir en todo esto es que, insistiendo en esta idea, es que el medicamento es salud también. Es decir, ahí están las estadísticas, la idea es que el medicamento, en particular estamos hablando del medicamento innovador, la innovación en medicamentos es responsable de 3/4 partes, un 73% del incremento de la esperanza de vida en el mundo moderno y por lo tanto yo creo que esa cifra da idea de qué hablamos cuando hablamos del medicamento. Y cuando hablamos del medicamento muchas veces de lo que hablamos es de gasto y de sostenibilidad y no hablamos de la aportación que tiene de esta idea de que es solución realmente. Yo creo que aquí estamos en un entorno de pacientes, muchos pacientes crónicos, y creo que, en fin, entienden de una manera completamente distinta el valor que tiene un medicamento en su vida diaria. Por lo tanto, a lo mejor digo cosas que son un poco obvias para ustedes. Pero sí me gustaría insistir en que desde el punto de vista de un laboratorio, su razón de ser es hacer nuevos medicamentos, investigar y dar con nuevas soluciones que aporten algo. Pero esto va indisolublemente unido a la idea de que ese medicamento ha de ser accesible. Porque si haces el mejor medicamento del mundo, pero el paciente que lo necesita no tiene acceso a él, pues entonces de poco sirve, ¿no? Por lo tanto, y esto
está íntimamente vinculado a ese concepto de sostenibilidad que lleva la mesa en el título, ¿no? Por lo tanto, al final, cualquier compañía farmacéutica está casi tan interesada en dar con un gran medicamento como conseguir que llegue al paciente. Y para que llegue al paciente hace falta un sistema sanitario potente, sólido, que esté evolucionando como corresponde y que va a garantizar ese acceso que estamos buscando. ¿Eso es sostenibilidad? Pues sí. Y yo creo, y no me extiendo mucho más, sí me gustaría un poco romper una lanza contra ese mensaje constante un poco, ¿no? Y que hoy lo oímos en muchos sitios. El medicamento, y no solo el medicamento, la innovación está condicionando hasta el punto de poner en riesgo la sostenibilidad del sistema sanitario. Eso no es así, por lo menos no es así según los datos. O sea, la realidad hoy es que en España, por ejemplo, tenemos un sistema que ha ido incorporando nuevos medicamentos y que está invirtiendo en sanidad, yo creo que también alguien lo ha dicho y se ha dicho esta mañana, pues menos que lo que invertía hace 10 años. Estamos hablando de apenas un 6% sobre el PIB de inversión, cuando hace unos pocos años estábamos en un 6,5% y cuando la media europea es un 7%. Hablo de inversión pública en sanidad, por supuesto. Y lo mismo ocurre en fármacos. Un 1,57% del PIB invertíamos en fármacos hace apenas 10 años y hoy estamos en un 1,44%. Y todo esto en unos años en que hemos vivido una crisis no ha dejado de incorporarse innovación. España es uno de los países, lo saben ustedes bien, con mayor acceso al medicamento, y la realidad es que de toda la inversión, no me gusta llamarle gasto, de toda la inversión pública que se hace en medicamentos, solo un 30%, bueno, no sé si aquí el adverbio tiene sentido, un 30% corresponde a fármacos innovadores, mientras que un 70% corresponde a fármacos de más de 10 años, que son, digamos, los que ya son maduros y ya tienen pues su competencia genérica, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso no ha cambiado. Hablamos de entre un 28 y un 31, fluctuando en aproximadamente los últimos 6-8 años. Por lo tanto, lo que quiero decir un poco con esto es que, por resumir, es que el medicamento es salud. Yo creo que tiene un papel muy protagonista en la salud o en la sanidad de crónicos hacia la que vamos o en la que ya estamos de hoz y coz, y que creo que no genera un problema de sostenibilidad, sino que todo lo contrario. Es salud, es calidad de vida y es eficiencia. Muy bien, pues ya me han mezclado aquí la salud pública con las innovaciones y con los genéricos y con todo, ¿eh? Yo creo que ahora sí que os voy a hacer una pregunta que ya está más referido a lo que es la innovación terapéutica, ¿no? La innovación desde el punto de vista farmacológico y luego en la siguiente desde el punto de vista técnico, ¿no? Yo creo que sin duda es importante y es muy urgente que el sistema sanitario sea universal y sea equitativo, pero no solamente universal y equitativo en las leyes, ¿no? Que esto está muy bien y todos lo firmamos, sino que realmente en nuestras 17 comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, esa equidad, ese acceso sea por igual a todos los españoles, independientemente del código postal de donde vivan, ¿no? Decía la ministra de Sanidad, lo comentaba también, ¿no?, en la pasada semana en la Asamblea de Naciones Unidas que se celebró en Nueva York, ¿no? Y decía que somos el país más saludable del mundo, el segundo con mayor esperanza de vida. Me parece que te corrijo porque tú has dicho el tercero, pero creo que es el segundo. Y con un sistema más accesible y más de calidad. Pero bueno, como os digo, esto está muy bien como discurso, pero cuando tú llegas a la realidad y ves que en unas comunidades autónomas la aplicación se hace de una manera o se hace de otra manera, pues entonces las cosas, el paciente, que es el que tiene que tener ese acceso a ese medicamento o a esa innovación, no lo tiene. ¿Cómo creéis que debemos seguir abordando ese acceso de la innovación? ¿Pensáis que lo estamos de verdad no solamente como país, sino con todas las comunidades autónomas, que lo estamos haciendo bien? ¿Creéis que existen estructuras que están siendo... ¿No creéis que existen estructuras que están siendo desaprovechadas? Roberto, empezamos por ti.
Bueno, tengo que decir que en este tema estoy bastante perdido, sinceramente. No sé a qué estamos. Como pacientes, representantes de pacientes, el tema del acceso a la innovación, incluso tachando innovación, simplemente acceso, estamos viviendo una realidad que es que no sé cómo, quizá por falta de información y por falta de transparencia no podemos estar en ciertos debates o con tener acceso a cierta información, pero hablando del valor de los fármacos, que es indudable, estamos viendo cómo se estamos perdiendo, en mi caso, en la colitis ulcerosa, por ejemplo, unos tratamientos de inmensa utilidad que están desapareciendo y apenas tenemos información. Tratamientos de primera línea, muchísimo más baratos que los de última generación, y no hay explicación ninguna. Nos están dando por todos lados. Y luego, encima, algunos de esos tratamientos que no tenían alternativa, resulta que sí que es verdad que en el extranjero sí que se venden con otros formatos, incluso con otras compañías. ¿Por qué no termina llegando eso también a España? ¿Por qué tenemos que ir simplemente enterarnos en la farmacia, enterarnos por las redes sociales, sin una buena comunicación por parte de la administración y incluso de las propias farmacias? Y es que estamos viéndolas venir. De verdad que no sé cómo no le estamos dando valor a lo que tenemos en primer lugar. Y después, hablando de lo que está llegando, hay que plantearnos si realmente estamos apostando bien. Los pacientes también estamos pagando que haya productos, por el tema de la sostenibilidad y el ahorro, que no terminan de llegar y ser iguales. Vamos a plantearnos si realmente eso no se puede solucionar. En el caso de los tratamientos biológicos o con los biosimilares, dentro de los biosimilares, si hay algunos que utilizan la misma fórmula que el original, apostemos por esa, pero no me deje el que duele. ¿Qué tipo de acceso le estamos ofreciendo? ¿Solamente por ahorrar unos céntimos? ¿Tanta diferencia hay ya directamente entre biosimilares que merezca la pena hacer sufrir al paciente dándole algo que de entrada sabemos que es peor? Yo de verdad que aquí los pacientes nos estamos quedando un poco al margen y sin entender qué está pasando. Y esto, por supuesto, afecta a la sostenibilidad, a los recursos, a la atención que recibimos y afecta sobre todo a los resultados en salud y a las decisiones que tomamos. Yo no puedo decir mucho más porque es que además que tengo dudas. Muy bien. Isabel, Bueno. te ha tocado después de Roberto, ¿eh? A ver, yo me he quedado un poco preocupada cuando dice que los tratamientos de primera línea, entiendo, los tratamientos clásicos, los que son bien conocidos, están desapareciendo. Nosotros tenemos ahora mismo especial interés en proteger esos medicamentos y yo trabajo en prestación farmacéutica, ahora mismo soy miembro de la Comisión de Precios y en cada Comisión de Precios siempre se llevan medicamentos maduros, clásicos, que hay que proteger y en ningún momento se les permite la exclusión de la financiación por tener un precio bajo. O sea, siempre es incuestionable que esos medicamentos tenemos que protegerlos y tienen que permanecer. Respecto a la innovación, yo creo que sí que estamos consiguiendo financiar la innovación. No la innovación, es que a mí la palabra innovación me preocupa un poco. En realidad es la innovación si supone una mejora para el paciente, si no, no es innovación. O sea, hay que valorarla como tal. Y sí es verdad que se están haciendo unos grandes esfuerzos para incorporar todos esos medicamentos a la prestación farmacéutica, compensando, por ejemplo, pues con el acceso a los medicamentos genéricos y a los biosimilares, a la elaboración de planes para intentar fomentar su utilización y, sobre todo, eliminar las dudas que puedan tenerse en relación a no es que el medicamento genérico o biosimilar es peor que el medicamento original. No me gusta hablar de innovador, me gusta hablar de original. Entonces, creo que hay que confiar en que tenemos una Agencia Española del Medicamento que autoriza los medicamentos biosimilares, demostrando una biosimilitud, y los medicamentos genéricos, que es incuestionable, ha costado tiempo llegar a esa conclusión, pero ahora mismo creo que nadie cuestiona la calidad, seguridad y eficacia de esos medicamentos. Y de los biológicos yo creo que vamos a llegar a ese punto también. No, yo no he hablado de Entonces, la calidad, no, yo he hablado de a la dolor, eficacia, a la hora de a seguridad dolor, y a la eficacia. aplicación. Seguridad y Diferente. eficacia. Y luego, respecto a la equidad y el acceso, yo creo que se ha mejorado dando entrada a todas las comunidades autónomas en la Comisión Interministerial de Precios. Ahora ya no es posible que un medicamento se financie y vaya a una comunidad autónoma y diga a la comunidad autónoma, no, es que yo no sé qué ha pasado con este medicamento. No, estamos todos en la Comisión Interministerial de Precios
y casi todas las decisiones se toman por consenso, no se vota, o sea, en realidad no se vota casi nunca, con lo cual es más fácil que haya una implementación mayoritaria y que esa equidad esté garantizada. Yo creo que vamos avanzando en ese sentido. Bueno, si me permitís un planteamiento muy rápido y muy general, ¿no? Yo creo que realmente una política farmacéutica debería estar orientado a desarrollar esas normas que sean de manera complementaria y beneficien lo mejor de cada grupo de medicamentos. Hoy creo que en la sociedad no podemos hablar de medicamentos originales o genéricos o biológicos o biosimilares. No, que en la sociedad hay medicamentos originales, hay medicamentos genéricos, hay medicamentos biológicos, biosimilares y huérfanos. Y la política farmacéutica correcta, entendemos, que es aquella que sabe coordinar, equilibrar, evidentemente de una manera eficiente, en beneficio del paciente. Porque hoy en día, efectivamente, nadie va a cuestionar la calidad, eficacia y seguridad de ningún tipo de medicamento, porque está avalada por la Agencia Española del Medicamento y por las oficinas internacionales. Pero lo que sí, si vamos buscando esta eficiencia del sistema que hablábamos al principio, estoy convencido de que todos los grupos de medicamentos que estamos en la sociedad tenemos la característica de aportar algo muy positivo para el sistema y sobre todo para el paciente. Y además creo que es muy importante la coordinación y la colaboración de todos los agentes del sector, no solamente la industria. Los farmacéuticos son fundamentales, ¿pero para quién? ¿Para el sistema? Por supuesto que sí. Cuando se ha visto un sistema privado con servicio público evidentemente valorado positivamente por el ciudadano, cuando se ha visto una industria farmacéutica con productos innovadores que todos queremos y que todos apoyamos, cuando se ha visto una sociedad con acceso a medicamentos genéricos que te aseguran no solamente a corto plazo, sino a medio y a largo plazo el acceso a estos tratamientos crónicos fundamentalmente y agudos. Y decías muy bien, biológicos y biosimilares. Biosimilares simplemente tienen una virtud y es que con el mismo presupuesto se puede acceder a más pacientes. Con lo cual cada uno tiene su virtud. Si la política farmacéutica fuera de equilibrio sería genial. Ahora bien, falta una participación más activa del paciente. A mí me encantó ir a la presidenta, a Karina Escobar ayer, en la presentación de un libro de los 10 temas candentes en el Círculo de Empresarios, cuando reivindicaba la posición del paciente, pero no ya con el paciente en el centro o en modelos teóricos, sino diga, utilíceme mi experiencia de muchos años como paciente, que yo sí voy todos los días al médico, yo sí recibo la atención farmacéutica y sé dónde aprieta y cuáles son las necesidades. Déjenos colaborar y que os digamos también a los gestores realmente cuál es la necesidad. Por eso yo, para terminar, creo que mi resumen es que se debería ver un sistema complementario de cada grupo de medicamentos en beneficio del paciente. Teresa. Bueno, pues vamos a ver, desde el punto de vista de una comunidad autónoma, lo que sí que os puedo decir es que, al menos en la Comunidad de Madrid, desde luego la inversión en sanidad, estamos hablando de más de un 43% del presupuesto de la Comunidad de Madrid está destinado a la sanidad, y no va disminuyendo, va incrementando. Y el presupuesto destinado a farmacia nunca ha disminuido, sino todo lo contrario, va incrementando. Es decir, esa inversión desde el ámbito público de administración regional se hace año a año porque no deja de ser una demanda de la población y porque en concreto Madrid pues es una comunidad autónoma en el que pues hay una enorme cantidad de ciudadanos y de pacientes del Servicio Madrileño de Salud, ¿no? Por otra parte, en cuanto a inequidad, nosotros prestamos atención sanitaria al ciudadano que vive en la Comunidad de Madrid, al que está empadronado y es residente, al desplazado y al extranjero irregular que no tiene ni siquiera certificado de empadronamiento. Es decir, ahora mismo nosotros recibimos y prestamos atención sanitaria a todos los grupos de ciudadanos que lo necesitan. No sé qué ocurre con los madrileños que se van fuera, pero desde luego nuestro sistema sanitario aquí ahora mismo en la Comunidad de Madrid, si por algo se caracteriza es por una prestación sanitaria equitativa a todos los ciudadanos con independencia del origen del país y de la comunidad autónoma, al menos de momento, y eso sí, cumpliendo la legalidad, es decir, lo que no damos es prestación sanitaria al ciudadano que no está dentro de la normativa regional, estatal y europea, pues porque si no estaríamos incumpliendo la ley y no nos podemos saltar la ley. El acceso a la innovación, bueno, pues el acceso a la innovación
Y aquí, como comunidad que forma parte de la Comisión de Prestaciones y Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud y que también forma parte de esa comisión interdepartamental para la fijación de precios, efectivamente el Ministerio plantea siempre desde el origen qué prestaciones se van a incorporar a nivel de todo el Sistema Nacional de Salud, y el consenso obliga a que las comunidades autónomas acatemos ese consenso y lo incorporemos de manera inmediata. Pero tal cual, se aprueba y al día siguiente esa prestación tiene que estar. La tenemos que prestar en todas las comunidades autónomas, sin ningún tipo de miramiento, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a la hora de establecer esas medidas, es decir, a la hora de definir ese consenso, fijar ese precio, autorizar el medicamento por parte de la agencia, una vez que se ha autorizado el medicamento por parte de la agencia, sí que es verdad que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad y hay que valorar con informes técnicos que no desarrolla ni una directora general, ni un ministro, ni un secretario general de Sanidad o alguien del ámbito regional, sino expertos en la materia, son los que elaboran informes que nos permiten a todas las comunidades y al Ministerio valorar no solamente el precio que debe de tener ese medicamento, sino realmente la repercusión en materia de resultado en salud que va a tener ese medicamento. Y ese ejercicio de responsabilidad lo hacemos todos, lo hace la industria, lo hacen las comunidades, lo hacen los expertos, lo hace la Administración estatal. A la hora de incorporar cualquier nuevo medicamento, cualquier nueva prestación que repercuta a todo el Sistema Nacional de Salud, lo que sí que tenemos que tener claro es que va a tener un impacto en salud y que le va a servir al ciudadano y al paciente. De lo contrario, ahí sí que estamos siendo irresponsables y no estaríamos haciendo el ejercicio de coste-efectividad que debemos de tener que hacer todos. Y cuando digo todos es el ámbito público, pero también el ámbito de las organizaciones de pacientes y el ámbito de la industria, entiendo. Muy bien. Sí, bueno, iba a empezar a hablar al hilo de lo que ha dicho Roberto, que como paciente aquí ya nos marca y además con el modo que tiene de expresarse, muy directo y muy claro siempre, Roberto, pero me gustaría sí subrayar un poco al hilo de lo que ha dicho Teresa, y es que es verdad que muchas veces te das cuenta, fuera, digo en la calle, no en el ámbito de los expertos ni mucho menos, que parece como que la decisión de financiación y precio del fármaco, que es una cosa un poco como de aquella manera, ¿no? O sea, efectivamente me ha gustado oír a Teresa porque es verdad que es algo muy tasado, muy garantista, con intervención del conjunto de la Administración, no solo varios ministerios, sino las comunidades autónomas, con la intervención de expertos cuando corresponde, etcétera, etcétera, y es una decisión muy seria y yo creo, insisto, muy garantista para la población, no solo para los pacientes, para todos nosotros como ciudadanos que pagamos impuestos, que yo creo que eso es lo importante que tenemos que saber en un país como el nuestro, ¿no? Pero bueno, al hilo de lo que decía Roberto, si me permitís, has hablado de dos cosas. Por un lado, el acceso a la innovación y por otro lado, el asunto que está también sobre la mesa de los desabastecimientos cuando hablamos de productos a lo mejor más maduros y demás. Yo, sobre el tema de la innovación, muy brevemente, claro, yo quiero insistir que a veces nos olvidamos de la fuerza que tienen las palabras, ¿no? Y de cómo se consolidan algunos discursos y cómo eso luego tiene sus consecuencias. En muchos aspectos, a veces de una manera pues, a lo mejor inintencionada, inconsciente, y es ese concepto que he dicho antes de gasto frente a inversión. O sea, yo creo que primero para hablar de innovación tenemos que ser conscientes de que hay que cambiar el chip, hay que ver que la innovación es una inversión. O sea, es que no hay más que irse a la cantidad de evidencia científica que hay que demuestra que la innovación en cualquier tecnología sanitaria, en el caso de los fármacos muy clara y la conozco mejor, también en el caso de otras tecnologías sanitarias. Por lo tanto, yo creo que eso nos tiene que ayudar a todos, desde los gestores que tienen que tomar sus decisiones y no son fáciles, hasta cualquier ciudadano de la calle en el momento de exigir, ¿no? Pero debemos tomar la innovación claramente como una inversión y por lo tanto esto yo creo que nos ayudaría a ver las cosas. Luego hay otra cosa que es
el compromiso de la industria farmacéutica, y me voy a explicar, que parece que estoy aquí defendiendo exclusivamente mi posición, no es el caso, pero más allá del momento en que se toma una decisión de financiación y dar un precio a un fármaco en un país como el nuestro, que tiene una clara regulación, como decía, luego vienen otro tipo de mecanismos que controlan o racionalizan el coste de los medicamentos. Están los acuerdos que se van tomando vía cooperación entre laboratorios y comunidades autónomas, también ministerio, techos de gastos, riesgos compartidos, etcétera, etcétera, que es un ámbito que ya se viene claramente aplicando, aunque hay mucho recorrido por delante. Pero luego vienen otros mecanismos. Estamos evolucionando hacia una realidad en la que incluso bajo el paraguas de la protección industrial que tiene un medicamento innovador, hay competencia. Ya tenemos fármacos que en un plazo corto, en 1 o 2 años, llegan a una misma indicación por otra vía, por lo tanto, estás compitiendo, no estás tranquilamente sentado diciendo, bueno, yo tengo unos años donde estoy protegido por mi patente. No es el caso, y eso está evolucionando claramente. Aquí tenemos expertas que nos lo pueden explicar mucho mejor que yo. Pero luego hay más cosas, incluso, obviamente ya la que ha dicho Ángel Luis, la realidad de que cuando expira la protección industrial de un medicamento, pues obviamente el sistema funciona, llegan los genéricos, los precios de referencia, etcétera, etcétera. Otra cosa es que, como todo, los precios de referencia también tienen que evolucionar, pero la realidad es que ese mecanismo está y funciona. Y finalmente, incluso, si me permitís, hasta tenemos mecanismos como ese convenio que durante los últimos 4 años tenemos desde Farmaindustria con la Administración, que viene a ser, dicho de una manera un poco grosera, que, pues que al final del año se hace la cuenta y si el gasto público en medicamentos pues ha superado el incremento del PIB, pues entonces la industria devuelve esa diferencia y contribuye así también. Quiero decir con todo esto que realmente hay mecanismos de control. Acabo ya. Y finalmente, lo que quería decir es que, en todo caso, aparte de cambiar el chip y hacerlo con la tranquilidad que nos da el hecho de que hay mecanismos que garantizan una racionalización del gasto en medicamentos, yo creo que sí estamos obligados a modificar, a buscar un nuevo modelo de financiación. Quiero decir, el medicamento, como otras tecnologías, insisto, innovadoras, es no solo coste efectivo, es eficiente y genera ahorros. Pero claro, si queremos que funcione realmente, tenemos que mirar un poco más allá de ese corto plazo al que obliga muchas veces al gestor la mentalidad, no les queda otra, tienen que cumplir un presupuesto. Tenemos que ser capaces de modificar ese modelo de financiación que tenemos para ver más allá, analizar muy bien los resultados en salud, lo ha dicho Roberto, de los medicamentos, ver no solo el valor clínico o sanitario que tiene, sino también el valor económico, el valor social que tiene, y adaptar el modelo de financiación para poder captar toda esa eficiencia que nos proporciona la innovación. Y creo que ahí sí que tenemos realmente un desafío grande como país, ya no solo el gestor sanitario, que cumple con lo que le corresponde, faltaría. Muy bien, vamos a tener que pasar ya a la última pregunta porque nos estamos comiendo el tiempo. Y te voy a dar a ti la palabra, con lo cual vas a tener menos tiempo, porque te has comido ya una parte. Bueno, todos, yo creo que decíamos, todos estamos de acuerdo, yo creo que todos los españoles, y si no, no sería muy justo, ¿no? Decíamos que tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Esto es una cosa que yo creo que es evidente y cuando sales fuera de España, pues todavía te das más cuenta, ¿no? Pero ese sistema tiene que hacerse también, como hemos comentado, no solamente sostenible, que es muy importante, pero también hay otros puntos de la calidad que da ese sistema sanitario, pues para que seamos capaces de poder seguir manteniendo este gran sistema sanitario que tenemos, ¿no? Entonces, la pregunta que os quiero hacer ahora es ¿qué papel pensáis que tenemos cada uno de nosotros en la sostenibilidad del sistema? ¿Qué debe hacer el profesional sanitario? ¿Qué debe hacer el paciente? ¿Qué debe hacer el gestor? ¿Qué debe hacer la industria farmacéutica? ¿Qué deben hacer los políticos? ¿Qué esperamos de cada uno del resto? Y si creéis que es necesario para poder llegar a eso tan aclamado y tantas veces dicho del pacto por la sanidad. Paco.
pero poco, ¿eh? Pues, ¿Quién es? Porque nos vamos. Sí, dos titulares. Venga. Vuelvo a, yo creo, la expresión que utilicé al principio. Yo creo que la industria farmacéutica tiene una razón de ser, decía, que es conseguir dar con nuevos medicamentos que resuelvan problemas. Pero no hay solución si no se garantiza el acceso, y ese acceso pasa por la sostenibilidad. Ese es el punto número 1. El punto número 2 sería que, antes lo ha dicho Ángel Luis, y permíteme que utilice tu misma expresión, nosotros estamos aquí para quedarnos. Quiero decir, un laboratorio farmacéutico trabaja a muy largo plazo y tiene muy claras sus responsabilidades, fundamentalmente con el paciente y, por lo tanto, también con la sociedad en la que opera. Por lo tanto, nosotros estamos tan comprometidos con el sistema sanitario y con su viabilidad, con su sostenibilidad, como el que más. Y punto número 3, yo creo que muy importante la evolución hacia una mejor medición de los resultados en salud. Yo creo que hay claramente una oportunidad. Tenemos los instrumentos, porque tenemos las tecnologías de la información que nos permiten hacer una medición cada vez más fina de realmente cuál es el valor que aporta un medicamento, y estamos en condiciones, por lo tanto, de extraer la máxima eficiencia que puede proporcionar la innovación. Y en eso creo que estamos muy comprometidos junto con el resto de agentes que operamos o que trabajamos en el sistema sanitario. Muchas gracias, Teresa. Pues a ver, desde el punto de vista, digamos, de las competencias, ¿no?, de mi dirección general, que hablamos de la parte de investigación e innovación, yo creo que tenemos que plantearnos hacer 3 cosas. Por una parte, hacer una valoración seria de la contribución pública al desarrollo de innovación, de medicamentos innovadores y de nuevas tecnologías que permiten, pues, tratamiento o diagnóstico de pacientes. Porque mucho del desarrollo de fármacos y de nuevos productos o de tecnología sanitaria que acaba implementándose en los servicios sanitarios parten del ámbito público, parten del ámbito académico en las universidades y parten de la investigación que se hace en nuestros hospitales y en nuestros centros sanitarios. Y ese ejercicio de valoración no lo estamos haciendo desde la Administración pública, y lo tenemos que hacer para poder hacer un balance de exactamente qué es lo que nos está costando y cuál es la inversión real que se está haciendo por parte de la Administración pública. Y esto me lleva a lo segundo. Deberíamos ser capaces también, desde el ámbito público y en el campo de la investigación y de la innovación, de retener y de controlar y de ser capaces de ejercer un control de aquellos medicamentos y aquellos nuevos productos o servicios que se generan en el ámbito público. Es decir, tener una cultura de propiedad intelectual en el ámbito asistencial, que está muy bien acotada en el ámbito académico, pero que nos falta en el ámbito asistencial para que nuestros profesionales sepan que las ideas que generan con su investigación pueden tener un impacto en salud y que se pueden quedar en el sistema y que pueden contribuir al sistema. No tenemos todavía esa cultura de propiedad intelectual en el ámbito público, y que es fundamental, porque al final, aunque es verdad que la industria acaba poniendo esa innovación en el mercado, en la mayor parte de las ocasiones, el sector público genera ese conocimiento y en muchos casos traslada ese conocimiento al ámbito de la industria, al ámbito de la innovación. Y yo estoy de acuerdo con una cosa que has comentado tú, Paco, y es que tenemos que ser capaces también de hacer ese cálculo, de ejercer, de ser capaces de medir el resultado en salud. Yo creo que es fundamental. Muchas gracias, Teresa. Telegráfico. Evidentemente, ¿cuál es el rol del medicamento genérico? Pues efectivamente, creemos que somos parte de la solución precisamente para esta sostenibilidad, para esta accesibilidad, y que evidentemente no somos una solución a corto plazo, sino que aseguramos que a medio y largo plazo el paciente tenga acceso a estos tratamientos, para tratamientos crónicos fundamentalmente y agudos, y en definitiva ese es el rol y la responsabilidad que como sector tenemos. Además, desde un punto de vista industrial, es un compromiso donde cada vez, evidentemente, vamos a estar más fuertes. Pero simplemente termino con una reflexión. Siempre, por favor, pensar que es de una manera complementaria a todos los grupos de medicamentos, y ahí formamos parte de la solución. Bueno, yo creo que tenemos que seguir apostando por tener esta prestación farmacéutica que tenemos, que es excepcional,
Tenemos que ser capaces de seguir incorporando nuevos medicamentos que aporten eficacia, sobre todo a enfermedades que ahora mismo no tenemos unas soluciones muy buenas. Pero también es verdad que tenemos que ser capaces de valorar esa incertidumbre que muchas veces viene con los nuevos medicamentos y que tenemos que medir, efectivamente. Tenemos que medir porque estamos obligados exclusivamente a pagar por aquellos resultados que son favorables. Entonces, sí es verdad que tenemos que trabajar mucho con la industria en conseguir llegar a acuerdos de pagos por resultados para poder finalmente valorar cómo han funcionado esos medicamentos nuevos y revisarlos. Y incluso la prestación farmacéutica no tiene que ser estática, tiene que ser dinámica. Entonces, tiene que haber movimientos de entradas y de salidas, compensando con la entrada de los genéricos y los biosimilares, si no, imposible. Pues yo creo que la tecnología de la información de la que hemos hablado hoy bastante, no solamente está jugando un peso en la ayuda de la toma de decisiones, sino que está incluso equilibrando la balanza del peso que tiene cada una de las partes en la información. Y quizás lo que nos ha contemplado es cómo está transformando las organizaciones de pacientes para poder ayudar a recoger esa información de la vida real, ya que estamos más en contacto con nosotros mismos, nunca mejor dicho. Y eso lo que nos está permitiendo es conocer el valor real de cada iniciativa, presente o futura. El hecho de que podamos transmitir de manera sensible y significativa ese valor que aporta a cada solución, a cada paciente, yo creo que se tiene que empezar a contemplar en esos consensos donde debemos participar para que evidentemente haya repercusión. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a todos, a toda la mesa, por vuestras opiniones, por cómo hemos sido capaces de dinamizar este debate. Y yo me he tomado aquí una serie de notas que también me van a hacer falta ponerme las gafas porque no las voy a ver muy bien, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que sí que está claro es que parece que todos estamos de acuerdo en la importancia de hacer y seguir haciendo equitativo y universal todo el acceso a la innovación farmacoterapéutica, ¿no? Pero que tenemos que medir, En el tema de inversión, de invertir en salud pública, en prevención y en promoción de salud, que también parece que la mesa tiene claro que en esto tenemos que es uno de los grandes retos esenciales que tenemos en estos momentos, y que ha quedado claro que hay muchísimas enfermedades crónicas pues, que son evitables, pero que es necesario para ello también trabajar trabajar de forma coordinada pues, las administraciones, los pacientes y los profesionales. Todos, decía la directora, todos hacemos de todo, pero no coordinados. Yo creo que ese es un punto que es muy importante. Tenemos que evitar duplicidades y lo que tenemos que hacer es sumar esfuerzos, ¿no? Esa coordinación, esas eficiencias, esa política de país que comentaba otro de los acompañantes de nuestra mesa, y la corresponsabilidad de los pacientes. La corresponsabilidad de los pacientes también en sus tomas de decisiones, en ese trabajo en equipo entre todos, en la práctica colaborativa y en la continuidad asistencial, ¿no? Que también parece que son pues, los aspectos muy importantes pues, para poder mejorar la eficiencia en la atención sanitaria. Muchísimas gracias, presidenta. Ha sido un placer poder venir y estar con vosotros, como también nos han dicho el resto de los miembros de la mesa. Y bueno, hemos prometido, yo he prometido 2 cosas y las he incumplido las 2. Una, que íbamos a terminar a -4 y son -5, y la segunda, que iba a haber un turno de preguntas y es imposible que haya un turno de preguntas. Muchas gracias.